buenas noches, amigas y amigos que nos hacen el favor de seguirnos todas las noches a través de este programa del periódico Ultimátum, Contextos, en donde pues damos nuestros comentarios y análisis sobre los temas del día que, como ustedes bien saben, son muy variados y lo mismo, brincan en el terreno nacional, municipal, e internacional. El día de hoy me da mucho gusto saludar al maestro Gilberto Zavala mientras se integran los demás miembros del equipo. Hola, maestro, ¿cómo estás? Hola, mi estimado Ricardo, el gusto es todo mío. Vamos a una jornada más. Así es, pues el día de ayer quedamos con un poco, nos quedamos como dicen, en el arranque, ¿verdad? De este debate que se está dando en torno a la cuestión de qué era de la traición a la patria. Traición a la patria. Y también, y otro tema que manejamos fue el relativo de que si va a prosperar, lo dejamos así entre líneas, si de alguna manera podría esto, que lo que más nos interesaba era este enfrentamiento verbal, en qué podía degenerar, ¿verdad? Y si quieres, esto lo planteamos en una segunda parte, lo arrancamos de una vez. ¿Qué momento estamos viviendo que se observa Víctor decía ayer con mucho tino, de que esto es una parte del discurso, un tanto de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador? Fíjate, ¿me escuchas, Ricardo? Te escucho perfectamente. Ok, fíjate, Ricardo, que en una primera intervención yo más bien diría que efectivamente coincido con lo que comentaba ayer Víctor y que éramos coincidentes todos, de que efectivamente creo que es una campaña de origen del gobierno federal en el que se le apuesta todo al sentimiento, al miedo. Por eso se sigue hablando de la historia, se sigue hablando de la traición a la patria, porque efectivamente es inculcar el miedo para que la gente no vote por otra opción más que por la de Morena. Sin embargo, me parece que Morena está teniendo excesos importantes que va a traer costo y consecuencia. Veo yo una sociedad sí polarizada, sí enfrentada, confrontada. Mientras los políticos siguen acusando al pasado de la corrupción, pareciera que quienes acusan nunca hubieran estado en ese pasado. Y resulta que todos son de ese pasado. Pero que al cruzar la línea, es muy fácil en la narrativa decir que la corrupción y que todo lo que tiene que ver con el acumulamiento de la riqueza, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, la marginación, los feminicidios, el crimen organizado, todo tiene que ver con un pasado y con actores que, curiosamente, insisto, quienes escupen para arriba son los mismos que estuvieron en ese pasado. Mira, ayer, por ejemplo, salía en columna en Alemán Político el tema de cómo desaparecieron más de 1.000 millones de pesos en el gobierno de Chiapas y que tiene que ver con los verdes y que esos verdes sin duda también tienen que ver con aquel dato que es mi punto de vista, ponderó a Chiapas como el estado con mayor votos ahora en la revocación de mandato. Hay un juego ahí que si nos detenemos a pensar y observamos un poco, se vuelve perverso. Quienes hoy algunos fueron diputados y siguen siendo diputados en otros, siguen diciendo que los traidores de la patria votaron en contra de la iniciativa de reforma a la ley
energética. Energética, ok. Y que entonces son traidores a la patria. Yo digo, si la ganaron aquellos, la oposición, pues la ganaron. Habría que revisar en dónde están los errores de la legislatura o de los legisladores que son coincidentes con el gobierno federal. Tienen que revisar sus errores, pero es mucho más fácil acusar y señalar, y en este caso perseguir a una oposición que efectivamente dice, no nos acusen de traidores, y también se vuelve broma y se vuelve grotesco el asunto. Y yo creo que en medio de todo esto hay una gran ausencia, la del gobierno que gobierna, la del gobierno que plantea políticas públicas, la del gobierno que resuelve, que atiende, que se anticipa. Pero todo sigue siendo, al final de cuentas, mi estimado Ricardo, circo, maroma y teatro. De alguna manera yo creo que también, no sé si tú coincidas conmigo, pero desde mi punto de vista y dado el sesgo que está tomando la administración de López Obrador, ya faltando 3 años no, 2 años, ¿verdad? 2 años para la sucesión presidencial. Esto también puede plantear otra lectura, porque si tú recuerdas el clásico presidencialismo mexicano, el autoritarismo en donde el presidente era el señor todopoderoso, tuvo su mejor expresión en la sucesión presidencial de 1964, cuando López Mateos le designa y logra que Gustavo Díaz Ordaz sea el candidato a la presidencia sin ningún problema, ¿no? Atrás habían quedado ya los conflictos con los generales, atrás había quedado ya el conflicto del henriquismo, atrás había quedado ya el conflicto de los cardenistas con los opositores, en fin, y la elección de 1964 se da tersa, el clásico dedazo y sin oposición al frente. Y esto, como bien sabemos, pues degeneró en la elección de José López Portillo, en la candidatura y en la selección de José López Portillo, años después, cuando era tal la cerrazón del sistema que no hubo enemigo al frente. Como Miriam lo señaló en su momento, López Portillo, pues tuvo que hacer un round de sombra y una amplia campaña para que lo conocieran, pero sin preocuparse de antemano, ya sabía que iba a ganar. Y ahorita, pues lo que estamos observando es un agotamiento de la clase política, o sea, ese presidencialismo terminó con Cedillo, y después nos llegan una serie de presidentes débiles, desdibujados, Fox, Calderón, y ahorita ha surgido nuevamente un presidente carismático que logra un gran apoyo, pero al mismo tiempo volvemos a caer en aquel viejo vicio en donde prácticamente se desdibuja a la oposición. Y a semejanza de aquellos años del PRI, en el PRI también me acuerdo mucho que no se les decía traidores a la patria, pero sí todos aquellos que se oponían a los proyectos presidenciales se les llamaba que eran enemigos de la revolución, ¿verdad? Eran reaccionarios. Incluso en un momento determinado, en la época de Echeverría, este discurso agarró tintes muy fuertes y fue satanizado el Grupo Monterrey, fueron satanizados los empresarios, y ahorita estamos observando, bueno, y lo triste de este asunto es de que vemos una clase política que no tiene representación, o sea, eso es la triste. La mayoría, no muchos, la mayoría de los diputados, la mayoría de los senadores, la mayoría de los presidentes municipales que llegaron en esta enorme ola, le llamaron el tsunami, ¿no? En esta enorme ola, pues fueron arrastrados, ¿no? Muchos de ellos, hubo casos en que se despertaron el día siguiente y ni siquiera se habían preocupado por el resultado electoral o se sorprendió. Y llegó una clase política, lo repetimos la vez pasada, que en su mayoría, de acuerdo a
al comentario que le mandó uno de nuestros seguidores de redes, para que yo en la otra ocasión dije toda, pero llegó en su mayoría una clase política muy inexperta, muy ignorante, muy dogmática, de los dos lados, ¿no? O sea, vemos borregos de los dos lados. Por supuesto, los que más son exhibidos son los diputados y senadores de Morena, por obvias razones, pero del otro lado tampoco, como dicen, no cantan mal las rancheras, ¿verdad? No vemos así aquellos diputados en donde hay planteamientos serios y demás. Vemos a un AMLito que por decreto les dice que van a votar en contra. Vemos a un dirigente del PAN también grisesón. No vemos explicaciones. En pocas palabras, vemos una clase política muy desdibujada, y lo que estamos observando, pues es producto, yo creo que también de eso. No sé tú qué opinas. Sí, absolutamente. Y además tenemos una sociedad que, si me apuras, Ricardo, una sociedad que prefiere caricaturizar a la clase política que efectivamente abrir una opinión. Es decir, prefiere verlo desde las barreras y nos reímos, pues, y nos reímos, y me parece que eso también tiene que ver con ese sinsabor o área grisácea que tú expresas de los políticos, tanto de una parte como de la otra parte. Y yo creo que efectivamente atisba nada más por ahí, por ejemplo, el gobernador de Monterrey, que ahora tiene la oportunidad mediática de irse presenciando, pero sin mayor trascendencia, o el gobernador o el otro gobernador que tiene problema ahí con este asunto del feminicidio. ¿Cómo se llama este gobernador que es de Movimiento Ciudadano? Sí, que es el de Monterrey, efectivamente. Monterrey. Entonces, Perdón, creo, de Nuevo León. Nuevo León. Sí. Yo creo entonces que tenemos una sociedad que, lejos de fastidiarse, porque no está aburrida, sino creo que más bien está divertida de ver el espectáculo político. Y por eso no nos preocupamos por el gobierno, por resultados en el gobierno. A pesar de que, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador perdió la votación en la iniciativa, sigue siendo el presidente mayormente popular, porque la gente prefiere lo caricaturesco, lo cantinflesco, gusta ese modo porque no hay otro que le haga competencia en ese perfil. Y sin embargo es un presidente muy fuerte. Tú dices que haces el recuento de López Mateo. Me parece que en este caso, me parece que el presidente no sé qué tanto margen vaya a tener para que pueda decidir a un sucesor a imagen y semejanza, ¿no? Creo que cualquiera de las opciones que hoy se plantean en el escenario de Morena tiene una lectura distinta para Chiapas. Y creo que aquí los chiapanecos tendríamos que estar mayormente alerta. ¿Qué ocurre si es una carta o la otra carta? Porque todo el mundo se mueve, todo el mundo aparece en los escenarios. Me refiero a los diputados y a los senadores, a los que aspiran por Chiapas. Y en tanto aquí nos siguen contando los cantos de la sirena, y nos siguen diciendo que los traidores a la patria, y nos siguen diciendo que los que están en contra del presidente. Sí, pero no hay resultados. Sí, todo lo que sea, pero no hay resultados. Y me parece que lo que deberíamos de estar exigiendo son resultados en el gobierno. Y bueno, pero en realidad, no sé si tú coincides conmigo, pero pues nadie lo toma en serio. O sea, realmente, o sea, si en este momento me dicen que AMLito es traidor a la patria o demás, pues o sea, a mí me da tristeza el bajo nivel que se observa con nuestros legisladores, que se agarran ahí, que muestran sus carencias porque además hay un dato, discurso. Ricardo, porque además hay un dato. A ver, ¿qué es la patria? Y tendríamos que entrar en otro debate, ¿no? Pero, ¿Qué es la patria? A ver, ¿dónde está la patria? Se sí, dicen, antes nos decían en esa
en esos valores familiares y en esos valores que nos daba la escuela mexicana, decíamos que la patria era cada soldado, ¿no? Que la patria era la bandera, que la patria éramos los ciudadanos. Ahorita, ¿dónde está la patria? ¿Dónde quedó la patria? Creo que a lo mejor es importante empezar a buscar a la bendita patria, ¿no? Sí, claro, pues durante mucho tiempo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en primaria y pensaba que la imagen de la patria era esa hermosa mujer indígena que aparecía en los libros de texto, ¿no? Fue una modelo del pintor que hizo esto, una mujer muy hermosa, que si te acuerdas era una indígena de Sí, blanco con la bandera y que durante sí. mucho tiempo fue la imagen Un de símbolo, los pues. libros el símbolo de los libros de texto, y tienes toda la razón. Pero yo creo que el reto, y el reto sobre todo porque finalmente ahorita pues van a poner a medio mundo, tal vez se sigue esta campaña, no creo que vaya a pasar a mayores, no creo que se vaya a dar lo peligroso, y eso sí, ese es el reto que hay, es de que este mensaje de parte de los morenistas pudiera ser tomado por algún loco o algún radical dogmático y que hubiera lesionados, o sea, porque eso también se observa, o sea, aparentemente somos una sociedad moderna, hablamos de democracia, hablamos de derechos humanos, pero las turbas y los linchamientos están a la orden del día, los vemos muy seguido en la prensa de que pescan a un ladrón o a un presunto ladrón, una persona que lo toman en una situación en donde supuestamente está robando y no esperan un juicio, sino que agarran y lo linchan. Y aquí el peligro, yo creo que es de que en un momento determinado alguno de los legisladores cuyos rostros van a aparecer o ya están apareciendo, creo, en algunos espectaculares, pues pudieran ser agredidos por algún fanático, y esto yo creo que sería una situación contraproducente para el presidente y para el grupo en el poder. Hablas tú del fanatismo. Fíjate que si recordamos la historia reciente de la elección en los Estados Unidos, cuando la toma del Capitolio, ¿no? La toma del Capitolio y que se tornó para ese país en un momento muy complicado, muy complejo, que puso en duda por primera vez en la historia el proceso o la democratización en la elección de sus presidentes y que hoy vuelve a reaparecer ese expresidente Trump que viene por sus fueros en campaña nuevamente y la eterna campaña otra vez, la eterna campaña. Y entonces aquí en México, tú lo que comentas me parece, fíjate, muy sensible de que aparezca alguien queriendo hacer patria, ¿no? Imagínate alguien queriendo hacer patria, porque hoy finalmente también portar un arma es absolutamente sencillo, máximo cuando en cada comunidad, en cada municipio es muy conocido que el crimen organizado está ahí presente y camina en las calles, andan con sus lujos y es tan fácil matar a cualquier ciudadano o asaltar. Si recuerdas ayer, hubo un asalto de una persona dentro del banco. Le despojan de 150,000 pesos dentro del banco. O sea, ¿en dónde tienes esa seguridad? Si eso lo trasladamos a un escenario político, tienes toda la razón. Y creo que nos debería de llamar a la ciudadanía y a los políticos a revisar y a ser prudente en ese marco de la estrategia que está implementando Morena. Pues sí, yo creo que ojalá que la experiencia que hemos tenido en este sexenio nos permita buscar una civilidad y mejores candidatos para la próxima elección. Finalmente, cada proceso político, aunque lento, porque son procesos muy lentos, con muchos intereses atrás, son de aprendizaje, y los sistemas políticos por su misma dinámica se van, pues no diría yo perfeccionando, se van adaptando a las nuevas circunstancias, ¿verdad? Y yo espero que la experiencia que se está viviendo, esa polarización, ese
ese lenguaje ofensivo y que en última instancia pues frena el desarrollo del país porque como están divididos los políticos, pues no se puede llevar un proyecto común o encontrar un justo medio que sea en beneficio de, de todos los mexicanos. Y eso, pues ojalá se tome en cuenta y el próximo grupo que llega al poder, pues sea un poquito más inteligente, yo diría, un poquito más culto, sean mejores los candidatos que estos que tenemos ahorita, que la verdad, sin hacer menosprecio de ningún sector, pero los puedes poner en cualquier estadio de fútbol o los puedes poner en una plaza de mercado y no rompen el esquema, ¿eh? Sí, y mira, fíjate, Ricardo, que da lástima ver, por ejemplo, desde mi perspectiva, que 30 millones de votos no hayan servido o no estén sirviendo para resolver los problemas añejos. Tú en tu referencia a Adolfo López Mateos hablas de 1964. Yo no había nacido, por supuesto, pero desde que tengo uso de razón y entendimiento, nuestros padres y nuestros abuelos, nuestros tíos, hablaban en cada elección que con este íbamos a salir de la pobreza, íbamos a salir del abandono, que finalmente íbamos a resolver nuestros grandes problemas de empleo, de seguridad, etcétera, etcétera. Y mira, pues ya rebasto 50 años y la esperanza que hoy nos vendieron, me parece que nos queda mucho de ver. Entonces creo que es muy importante esta reflexión. ¿Qué tendríamos que hacer? Antes nos hablaban del pueblo, de los pobres, ahora es la patria, pero sigue siendo una narrativa. ¿Qué va a ser mañana? Y si efectivamente nuestros políticos no entienden que debe de ser primero, efectivamente, los ciudadanos, la gente, las personas comunes a las que hay que resolver y atender, porque traemos un problema de fondo. No hay inversión. El gobierno federal ha suscrito 2 o 3 convenios con la iniciativa privada, con empresarios, de inversiones de tantos miles y tantos millones de pesos, y nomás no se mira. Siguen siendo las obras del gobierno que buscan resolver la economía de las comunidades, pero no es suficiente. Y el encono político me parece que puede dar una historia si surgieran políticos, válgase, políticos con una perspectiva distinta que pongan en medio de su disputa o en medio de su bandera de esperanza argumentación suficiente para mover a una ciudadanía por otro rumbo. Pero sigue siendo una lástima. Ayer derecha o centro derecho, hoy izquierda y mañana qué. O sea, no podemos seguir así. ¿Qué futuro le depara a una sociedad que viene, que son nuestros hijos y que son jóvenes y que también ellos están en otro mundo por aquello de el uso de la tecnología, de redes, y que están en una perspectiva distinta y que son muy pocos los que realmente se están enfocando? Estaba leyendo, Ricardo, si me permites, el tema de la educación. Fíjate, hay un montón de becas, de recursos económicos que se van a través de becas, sin ninguna condición de calificación o de cuando menos estar presente en las escuelas. No hay nadie que lo evalúe, que lo someta, que lo controle, que le dé seguimiento. Simplemente es dar dinero y lo reciben los padres de familia sin mayor compromiso y sin mayor mérito. Creo que tenemos que revisar esas políticas. No podemos llamar a eso políticas que vayan a sacar adelante a la sociedad y a la población. Tenemos en la perspectiva presidencial 100 universidades populares, sin currículum, sin protocolos profesionales, sin nada. Simplemente se abrieron escuelas y le llamamos universidad. El perfil profesional de la plantilla de docentes no está evaluada, no está calificada, y entonces hay una nueva propuesta, por ejemplo, la reforma curricular 2022 que plantea este gobierno, porque
deroga la reforma de Enrique Peña Nieto, plantea una nueva reforma, pero no hay un nuevo plan de estudio. Hoy, faltando 2 años, 4 meses, se plantea la discusión de un nuevo perfil de lo que debe de ser la educación básica, y la plantean en un esquema que no se entiende para dónde vamos. Muy, muy, ¿cómo decírtelo? Muy tan sin embargo, pues. Muy improvisado. O sea, no puede ser, no puede ser, porque las maestras y los maestros tenemos un perfil distinto en la formación y traemos problemas en la formación inicial profesional, y traemos problemas en las escuelas, en el concepto de escuela, en el concepto de la comunidad, y tenemos que hablar mucho más abierto con las maestras y los maestros, pero a los políticos no les interesa. Lo único que están peleando es el presupuesto, tener control en el presupuesto, ganar espacios en la Cámara del Congreso de la Unión, tener mayorías y someter a las minorías. Y entonces, otra vez, ¿dónde está la patria? ¿Quiénes van a ser el futuro de la patria? ¿Qué estamos haciendo por ese futuro de la patria? Efectivamente, yo creo que el momento está para reflexionarlo. Se necesita definitivamente un proyecto político de reestructuración, yo me atrevería a decir, porque lo que estoy observando, y no sé si tú coincidas conmigo, es de que el sistema presidencialista mexicano, aquel que como no te tocó vivir, a mí sí me tocó vivir, todavía estaba muy pequeño, pero todavía me tocó vivir parte del llamado milagro mexicano, el desarrollo estabilizador. En 64 yo tenía 10 años, entonces todavía me tocó en la Ciudad de México, y creo que también la gente de más edad que nos está observando pueden recordar una época muy especial en donde había un cierto orden, por supuesto, represiva, lo que tú quieras, pero había proyecto, había avance. Simplemente pongamos el caso de Tuxtla Gutiérrez, o sea, Tuxtla Gutiérrez logra pasar de una ciudad media, casi un pueblito, a ser una ciudad moderna, próspera. Hay avances, pues, se crean las hidroeléctricas, etcétera. Claro, esto no hay que dejarlo de lado, junto con un régimen autoritario y represivo, ¿no? En donde no había tolerancia y mucho menos diálogo. O estás conmigo y negocias, o desapareces del mapa. Esa era más o menos la bandera de aquellos años. Pero se había estructurado un régimen político que había tardado muchos años, desde 1929, y cuando ese régimen se desmorona por sus mismos excesos, su burocratismo, su corrupción, lo que estamos ahorita observando son, como había un libro de Juan Marcé, me parece, hace años, famoso, que se llamaba Los restos del naufragio. Y es lo que estamos observando. Lo que estamos observando son los restos del naufragio, pedazos de tabla flotando, que lo mismo pueden ser del PAN, del PRI o del Verde o de Morena, pero son así fragmentos que andan ahí y que andan flotando, pero finalmente son restos de aquel naufragio, y hace falta un proyecto que ya no trate de juntar los fragmentos, sino que busque hacer otro barco, ¿verdad? Creo que ese es el gran reto que tenemos en el futuro, y ojalá que empiece ese proyecto en 2024. Dejar de buscar votos, dejar de buscar votos. Yo creo que vale la pena apostarle, bien lo dices tú, al progreso, al desarrollo, a la unidad, a una sociedad, a la inteligencia social. La inteligencia social vista como la capacidad y el talento para persuadir a los demás con lo que necesitamos para vivir. ¿Qué necesitamos para vivir? Seguridad, trabajo, empleos, salarios, una economía. Mira, tenemos casi el 8% ¿cómo se llama? Ay, aquí lo había anotado, de inflación. Casi el 8%, 7.72% de inflación. Y, por ejemplo, el presupuesto a la educación debería de ser del 8%, no llega al 6%, con recortes
con recortes de programas y con grandes retos y necesidades que nos deja el coronavirus, con una situación en donde se nos cambia el régimen hipercapitalista de los ocios o la comodidad que teníamos para vivir la vida, hoy tiene que ser distinta y no hay dinero, no hay recursos. Por eso los asaltos están a la orden del día. El problema es que ahora son mayormente armados y no solamente mayormente armados, sino más ofensivos. Lo que te comentaba, eso yo lo imagino, que vas al banco a depositar un dinero y ahí te asaltan en el banco. Antes te asaltaban en la calle, pues. Hoy es en el banco. No estamos seguros en ninguna parte. Entonces, me parece que si dejamos de hacer campaña permanente y nos dedicamos los que tienen que hacer gobierno a hacer gobierno, los que tienen que hacer lo que les corresponde hacer, alguien decía ahí, si cada individuo, lo decía Belisario Domínguez, si cada quien hace lo que le corresponde, la patria estaría salvada. Efectivamente, y qué bueno que tocas y ese punto lo podemos tocar como en segunda instancia. Qué bueno que tocas lo del asalto que ocurrió ayer en la sucursal Scotiabank de Plaza de las Américas, lo que antes era Plaza Sol. Y efectivamente, lo que llama mucho la atención son muchas cosas ahí. Hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, no han dado ningún informe al respecto. Error, porque cuando las autoridades no dan información, lo único que generan es especulación. Pero efectivamente, lo que llama la atención de este asalto es de que supuestamente, por lo que sabemos, es de que llegaron dos personas a depositar en favor 150,000 pesos en efectivo, por lo que tú quieras. Segundo, o sea, habiendo transferencias, ahorita ya estando en la época en que hay transferencias bancarias. Correcto. Y que hay aparte transportes bancarios para llevar esa cantidad de dinero. Entonces, primero ahí está raro. Segundo, entran otros dos tipos y bueno, el banco no, para variar no tiene vigilancia, no hay un solo policía de nada ahí cerca, Ni detectores de arma. ni detectores, ni nada. Entran los ladrones como en su casa, no les importa que hay las cámaras, porque ese banco tiene cámaras, yo creo que con eso la policía puede avanzar, porque también es de risa que todos los bancos siempre, no sé si lo ves, está ahí el pizarroncito con fotos de un montón de tipos encapuchados, pues que nadie nos va a reconocer, ¿verdad? Pues Y esto también se da en un contexto en que a principio de esta semana se publicó el informe del INEGI sobre la percepción de inseguridad. Y bueno, ellos catalogan a Tuxtla Gutiérrez y a Tapachula, deberían de incluir a Frontera Comalapa, por supuesto, ¿verdad? Pero incluyan a Tuxtla Gutiérrez y Tapachula y estamos en niveles de 76%, 78%, es decir, en percepción de inseguridad. Estamos por arriba de la media nacional está en 65%. Claro, no llegamos a los niveles que tienen lugares como digamos, Michoacán o en la ciudad o allá en el norte del país, pero hay una percepción de inseguridad muy elevada. Y eso también, pues es algo que debe de interesar a las autoridades. Ya faltan unos 52 para tu comentario, Gilberto. Sí, muy rápido. Y curiosamente, cuando el asunto de la inseguridad tiene que ver con actores políticos, como el niño recién nacido sustraído de un hospital del IMSS en Tapachula, 6 horas y había aparecido y habían detenidos. Y hoy dices tú, resulta extraño que no haya ningún posicionamiento de la autoridad. Y cuando las desgracias le ocurren a la población normal, que sean afectados o que sean asaltados, curiosamente las cámaras no servían, no estaba grabando. Y no es posible, es irrisible. Pero bueno, hay que dar esa reflexión, estimado Ricardo. Me parece que el tema político lo tenemos que enfocar mayormente hacia
que dé cobertura a la sociedad, que tenga futuro la sociedad y que cuando hablemos de patria, hablemos de los hombres y mujeres del campo, los hombres y mujeres que trabajamos en la educación, los que hacemos comunicación, como en este caso, en este medio de Ultimátum, y todos los que tienen que opinar tengan cuando menos la certeza y la seguridad de que vamos a estar bien. Así es, Gilberto, coincido contigo. Y bueno, pues nos vemos mañana. Amigas y amigos, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, estimado Ricardo. Contextos.